Perfecto. ¿Me confirman si ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ahí nosotros vamos a retomar como tal los temas que estábamos viendo, pero aquí ya como integrándolos en diferentes ejercicios. La idea es llevar los temas ya a un nivel mucho más analítico, incorporando no solo código, sino también los otros conceptos que nosotros hemos venido analizando desde el principio del curso. Nosotros al principio del curso habíamos visto que antes de nosotros empezar a configurar o a realizar las respectivas, los respectivos arreglos, perdón, en términos de código, pues nosotros primero tenemos diferentes espacios y sesiones para explorar y entender qué era lo que nosotros necesitábamos de ese insumo que pues nosotros lo recibimos como un dataset. Entonces es la primera fase que nosotros tenemos y hablábamos del por qué, qué se necesita, cuándo, ¿sí? Planteábamos muchas preguntas antes de nosotros empezar con la fase analítica. La idea es que en estos ejercicios integradores, pues nosotros podamos ver cómo ya vamos a articular el conocimiento previo en términos teóricos y el analítico y matemático que hemos visto hasta el momento. Antes de eso, también yo quisiera hacerles una pregunta, porque los temas que vamos a abordar de NumPy, de NumPy y de Pandas, hay unos que hacen referencia a las operaciones básicas, pero ya llevándolo a un nivel matemático con operaciones entre vectores y matrices. Yo sé que algunos de ustedes ya aquí, o varios de ustedes, tienen un bagaje o conocimiento en álgebra lineal, porque en el momento de hacer la descripción de sus perfiles, muchos me indicaron que si bien no eran ingenieros, estaban estudiando ingeniería o se dedicaban de alguna u otra forma al mundo como tal del análisis matemático, ya fuera de manera digital o una otra forma estaban relacionados con los temas principales o los fundamentos más bien de las matemáticas. Pero como sé que hay algunos que no, de pronto no han tenido ese acercamiento o esa oportunidad, o incluso aquí dentro del curso, de explorar las funcionalidades de NumPy, quisiera más bien conocer los que desconocen y de manera muy honesta, aquí ya sea por el chat o levantando la mano, que no tienen aún nociones de las operaciones básicas. ¿A qué me refiero? Suma, resta y multiplicación entre vectores y matrices. Si no les suena, si no tienen ni idea, me indican. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a abordar hoy tiene bastantes operaciones realizando como o implementando diferentes métodos y funciones. Entonces sí es importante porque antes de empezar a codificar y hacer ese análisis es entender cómo nosotros estamos haciendo ese análisis. Entonces yo veo que aquí del grupo hay 6 personas. Yo entiendo que esas 6 personas, digamos que tendrían como ese primer acercamiento a operaciones entre matrices, eh, análisis lineal, y también pues así mismo con vectores. Entonces antes de arrancar, también vamos a ver, yo voy a abrir aquí una especie de tablero para poder ver esas bases y de pronto tener noción de cómo nosotros vamos a hacer esas operaciones, para ahí sí después abordar el código. Entonces ahí me voy a detener un poco, ahorita abro un tablero para poderlo explicar. Entonces voy a arrancar primero con esta primera parte del ejercicio, que es lo que hemos venido abordando. En esta primera parte del ejercicio, nosotros lo que vamos ya es a implementar o a tener en cuenta diferentes métodos que ya hemos venido viendo, pero dentro de esos métodos nosotros también hemos venido mencionando que hay muchísimas funcionalidades y herramientas para cada una de esas librerías y que muy seguramente pues nosotros no vamos a memorizar, pero sí vamos a explorar dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Lo más importante para nosotros entender es que Pandas es una librería muy robusta en el análisis numérico. Muy seguramente si nosotros desconocemos algunas de las funcionalidades, si podemos ya de manera consultiva, ya sea por internet
a través de la IA o a través de diferentes documentos, referencias, ¿sí? Múltiples fuentes. ¿Qué funcionalidades también incorpora Pandas? Pero lo que ya sabemos es que Pandas ya tiene un análisis bastante incorporado entre sus funciones, bastantes herramientas que nos facilitan el análisis matemático y numérico, que normalmente nosotros usaríamos o veríamos de manera opcional usando los foros, los diferentes condicionales, haciendo conteos, bueno, de manera previa si no usáramos pandas o como luego nosotros lo vimos de manera previa antes de usar pandas. Entonces lo más importante es saber para qué nos sirve. Y asimismo, NumPy lo que hace es llevar ese análisis matemático a otro nivel y ahí es donde yo me refiero. Ya nosotros pasamos de usar no solo operaciones básicas en dimensiones también como nosotros normalmente lo hemos visto, que son operaciones de suma, resta, multiplicación, división, bueno, potenciación también, sino que ya lo llevamos a otro nivel mucho más macro, operando diferentes matrices o vectores que ahorita ya vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, es una librería de análisis matemático mucho más profundo. Otro detalle aquí también es que nosotros mencionábamos la clase pasada que íbamos a importar datos de diferentes fuentes. Aquí de manera práctica, para este taller guiado, vamos a usar estos tres tipos de fuentes que son CSV, en este caso podría ser un archivo Excel y vamos a utilizar como tal una funcionalidad, una librería más bien, que se llama SQLite y es una adaptación a Pandas dentro de esta herramienta, que lo que hace es básicamente acondicionar un ambiente de base de datos, pero de un tamaño mucho menor, para simular este espacio dentro de Pandas como si fuera una base de datos, solo que el tamaño es mucho menor. Y nos sirve básicamente para interpretar o para implementar cómo nosotros vamos a arrastrar datos desde una base de datos SQL. SQLite sí existe como tal, solo que al ser una base de datos mucho más pequeña, de pronto se utiliza más para aplicativos. Bueno, de ahí digamos que ya los expertos en microservicios, aplicaciones, bueno, conocerán más, pero lo importante aquí es saber es que también nos sirve como una base de datos. ¿Por qué vamos a usar estas tres? Porque nosotros también tenemos un espacio designado específicamente para, para conocer y entender cómo conectamos con bases de datos en específico. Entonces ahí ya vamos a ver variantes como lo es principalmente SQL, como lo mencionamos también a la introducción del curso. Me refiero a SQL Server, ¿no? Como base de datos. Por ahora, entonces, vamos a ver estas tres. En los laboratorios de GitHub también ustedes pueden encontrar cómo conectar también con otro, ahí hay otro ejemplo con diferentes tipos de formato, ¿no? Que se conecta a una URL, entonces para que también exploren ese ejercicio que está dentro de la carpeta de, de NumPy que tenemos ahí en el GitHub. Entonces, eso por una parte. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta antes de continuar con el ejercicio. Perfecto. Entonces aquí continuando, nosotros dentro de los ejercicios que veníamos haciendo, ya vimos cómo nosotros llamábamos a las diferentes librerías. Entonces aquí yo no solo voy a invocar estas dos librerías para el análisis numérico que necesitamos en los ejercicios prácticos del día de hoy, sino adicionalmente yo incluí otra, pero es más para ver como una funcionalidad muy característica de esta librería. Y esta librería pues hace como tal referencia a Padlib, que tiene múltiples también funcionalidades. Pero aquí yo qué estoy haciendo? Yo simplemente estoy seleccionando una de ellas. Si se dan cuenta, yo no estoy diciéndole que me importe toda la librería, sino que con este from yo le digo de esta librería, desde esta librería que se llama Padlib, me importes o como tal traigas, llames
este método o esta funcionalidad en específico, que es path, y que hace path. Entonces, path como funcionalidad de esa librería lo que hace es accionar o realizar diferentes movimientos relativos a una fuente de datos, es lo que hace. Como les digo, Padlib tiene múltiples. Entonces, por ejemplo, yo siempre que necesito algo de rutas, yo digo, yo sé que en Padlib puedo encontrar alguna referencia de rutas, vamos a ver qué funcionalidades tiene, porque cada librería, como ustedes saben, tiene muchas. Entonces, explorando, yo encontré esta, que me sirve para traer esta ruta. ¿Y yo por qué la utilicé? Porque como yo no voy a traer de fuentes de datos externas, sino que las estoy usando, estoy recreando, simulando esas fuentes de datos dentro de este mismo ambiente de Colab. Entonces, hay una opción ahí también que yo voy a necesitar, en este caso la funcionalidad CW, que lo que hace es como acción activarme un dataset que yo recreo dentro de este mismo entorno, dentro de este mismo notebook que yo estoy utilizando. Entonces, por eso lo tengo aquí. Y ahí me está diciendo entonces que el Current Working Directory, que es esta funcionalidad abreviada, es una acción o método de la librería Padlib que me indica la ruta del notebook actual. Entonces, por eso la voy a usar. Yo al final aquí de todo este taller les dejé como unas funciones principales, ¿no? Que nosotros hemos, que, bueno, que no hemos implementado, pero que nosotros podemos consultar para los ejercicios que vamos a realizar. Yo les mencionaba la vez pasada que entre los ejercicios nosotros, digamos que ahí ya, si bien vamos a hacer un análisis, la estructura con la que nosotros la vamos a armar puede variar en cuanto a las funcionalidades, puede que nos decían dentro del análisis decir, no, yo quiero hacer un resumen estadístico, considero que es importante, entonces voy a usar en Pandas el Describe, por ejemplo, sí, que fue el que vimos ayer. Pero de pronto otra persona dentro de ese análisis dice, no, yo necesito dentro de mi análisis agrupar cada uno de esos resultados o de esos datos. Entonces yo voy a usar dentro de Pandas el group by. ¿Sí? Entonces dependiendo de ese análisis nosotros vamos a Pandas y vemos qué tiene cada uno de ellos acá. Hay unos ejemplos prácticos para nosotros también saber cómo lo podríamos implementar. Entonces la idea es que nosotros lo exploremos en la medida que avancemos porque hay varios. Acá, estos son de hecho solo algunos, pero como ustedes han visto, los que han explorado también el GitHub o en otras fuentes de información, se darán cuenta que hay diferentes métodos que nosotros podríamos aplicar. Entonces lo importante es cómo entender esa estructura y poder ir avanzando en esos ejercicios. Entonces aquí me devuelvo. Listo, entonces como les comentaba, aquí yo importaba esas librerías, iba a importar esta librería también, que como les hace referencia, es la de SQL en un ambiente mucho más pequeño, para datos mucho más pequeños, que la simulamos aquí en Colab para poder tener en cuenta o considerar la extracción en estructura de SQL y como tal simulando esa fuente de datos. Aquí, pues nosotros, si nosotros consultamos esa lista de funcionalidades para Pandas, pues vamos a encontrar que ese option lo que hace es ayudarnos o nos podemos apoyar con este método funcionalidad para cambiar la configuración interna en el formato que nosotros tenemos en Pandas. Esto se referencia específicamente a la visualización de los resultados. Entonces nosotros también ahí explorando esta funcionalidad podemos ver que hay diferentes métodos o acciones a las cuales yo puedo asociar a esta función y Pandas me va ¿qué? A ejecutar esa acción dentro de de la forma visual como yo lo necesite. Entonces, ¿a qué me refiero? Y yo le estoy diciendo que los resultados en el formato que los está arrojando, quiero que me muestre en caso tal, un máximo de 50 columnas. Entonces, ustedes saben que nosotros vimos dentro de los data frame, en la medida que nosotros hacíamos ese análisis, resultados en formato tabla cuando nosotros usábamos ese display. Entonces, aquí yo ya le estoy diciendo si tiene más de 100, por ejemplo, si tiene 1000 registros
o bueno, en este caso son columnas, si tiene más de 1000 columnas, me muestre solo las 50 primeras. Sí, esto es lo que yo le estoy diciendo acá. Y asimismo, yo con este white estoy indicándole que dentro de ese display, pues también en esa configuración, pues me muestre un máximo de 160 columnas en caso tal de que aplique. ¿Por qué? Pues porque puede haber múltiples registros, más de 160. Entonces, en el momento de yo generar los resultados, él me va a mostrar solo esas líneas con un máximo de 160 en caso tal. Que también estamos viendo aquí de nuevo. Si nos podemos dar cuenta, yo introduje una variable lambda dentro de esta primera configuración, ¿no? Aquí estoy desconfigurando el ambiente con el cual yo voy a trabajar. Nosotros habíamos definido funciones con def dentro de las diferentes configuraciones que ya habíamos hecho, y en el momento de nosotros definir funciones, había un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, más que pronto recordar la estructura de las funciones, es primero saber cuándo las uso. Y que mencionamos que nosotros las usábamos cuando la iba a utilizar muchísimas veces. Si yo uso una función muchas veces y sé que voy a repetirlo e identifico que voy a codificar para diferentes productos, para diferentes registros, independientemente del análisis que está haciendo, que lo vaya a hacer muchas veces, entonces yo definía funciones. Este lambda lo que hace es definir también una función, pero a diferencia del def, como nosotros lo hacíamos previamente, lo que hace es usarlo una única vez, o sea, yo no lo voy a usar repetidas veces. Él simplemente para una acción en específico, cuando yo lo llame, él se va a ejecutar. Es la diferencia con el def, pero también es una función. Y por eso aquí yo lo estoy llamando dentro de mi configuración previa antes de empezar ese análisis. Entonces, ¿cómo funciona este lambda? Lambda, yo le estoy diciendo ahí, es una función y como toda función va a tener diferentes variables. Entonces, voy a abrir aquí un tablero para hablar un momento de funciones, precisamente para las personas que me indicaron que no tenían nociones de álgebra y cálculo. Entonces, ya les comparto aquí. Bueno, voy a abrir primero como un tablero, voy a abrirlo aquí en Paint para poderles explicar. ¿Pasó algo con el profe? Ya te comparto, es que estoy abriendo un lienzo y lo estoy configurando para poder explicar esa partecita de manera manual y de pronto así interpretarlo mucho mejor. Entonces, dame un momento. Ajá. Ese notebook que tienes el 8 está en dónde? No te alcancé a escuchar, ¿podría repetirme, por favor? El notebook que estabas mostrando, que estábamos viendo, el de taller, ¿en dónde está? Ah, bueno, ese ya te comparto pantalla y te indico toda esa información. Aquí, bueno, ya configuré, pero ya te comparto y te muestro. Pero bueno, sí, ahí Ángela me apoyó y esa está en la carpeta de slides. En la carpeta de slides, en la clase número 8, encuentras ese nombre. Entonces, igual ya te comparto. Gracias, Joy. Ya lo encontré, gracias. Perfecto.
Entonces aquí. Listo. Entonces, el notebook que estamos trabajando, como Ángela me ayudó ahí a responder, lo encuentra en en nuestro Drive, ahí como clase 8 Data Science, lo pueden encontrar. Ahora, entonces les voy a explicar esta partecita de la función. Entonces, si bien nosotros veníamos trabajando como tal con definiciones de funciones, nosotros dentro de esas definiciones, pues nosotros decíamos, listo, def, yo definía una función en específico, ¿sí? Y ahí, pues, el resto de las instrucciones que nosotros ya configuramos dentro de nuestra función dependiendo de lo que nosotros quisiéramos analizar o repetir. Y al final nosotros decíamos, listo, yo ya hice todas las operaciones dentro de ese if y al final yo le decía, retórname un valor, ¿sí? Entonces yo hacía ahí todo mi análisis, mis operaciones, las multiplicaciones y al final él me devolvía un valor. Esta partecita, entonces, ¿qué me está diciendo? Yo, lambda es como si fuera un def, ¿sí? Este es como si fuera un def, solo que lo voy a ejecutar una sola vez. No va a ser repetir, no lo voy a poder repetir en ese caso. Pero ahí, ¿para qué me va a servir? Entonces, ahí el x, nosotros normalmente en una función, en cálculo, de forma genérica definimos una función como f y le asignamos de forma genérica una variable x. Y en notación lo vemos de esta forma. Yo con esto que estoy diciendo, una función en términos de x. Y ahí entonces, ¿qué será x? X es mi variable. ¿Listo? Por eso pues tiene esa notación como una letra minúscula. Esta variable puede tomar, como su nombre lo dice, una infinidad de valores. Entonces, con este lambda yo le voy a decir, listo, a ese x que puede tomar infinidad de valores, quiero que aquí en Python, cuando, cuando leas ese valor dentro de la función, tengas en cuenta las unidades de 1000 o le des formato a esos números cuando los leas en unidades de 1000. Es decir, cuando a esta función en x le entre un valor, por ejemplo, de 1.800.000, él le va a entrar en este formato. Es decir, aquí no está discriminando por unidades de 1000 ni por decimales. Y al yo aplicar esta que le estoy diciendo, para este valor x, quiero que le asignes unidades de 1000, dos puntos, o sea, dos puntos, coma, que va, ahí ya le estoy indicando a Python que lo estructure o lo organice y le dé formato de unidades de 1000 con esta coma, ya les digo que es el resultado. Y con este punto le voy a decir, para los decimales, quiero que consideres, en este ejemplo yo le puse 2F. Ahí le estoy diciendo consideres dos decimales. Entonces, en este caso, vemos que tenemos 1.800.000 exactos y no hay decimales. Pero si ese número tuviera decimales, aquí lo que hace él es mostrarme dentro de esas cifras con un punto esa cantidad de decimales. Supongamos que esto tiene dos decimales, 27. Pongámoslo nomás para el ejemplo, 272. Entonces tengo 1.800.000,272. Al yo aplicarle este lambda y decirle que tenga en cuenta dos decimales y que le dé un formato de unidades de 1000, entonces él después de pasar por esa función me va a decir, listo, como resultado a esa función vas a obtener
1.800.000. Entonces le voy a poner una coma acá, le voy a poner una coma acá y le voy a poner un punto con 2 decimales a ese número. Eso es lo que yo le estoy diciendo ahí. Le estoy dando un formato que me muestre solo 2 decimales. Pero yo también le puedo decir, no, yo no quiero que me muestres 2 decimales, sino no me muestres ningún decimal. Quiero que a todos los valores decimales los redondees y me des un número entero. Entonces, si yo quiero darle esa instrucción, en esta parte, al definir mi lambda, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, listo, defino esa función, tengo el X, y en vez de poner ahí ese qué, que voy a poner 2 decimales, simplemente la cierro, la dejo así en blanco, y ahí ya cierro las comillas. Listo. Ahí ya le estoy diciendo entonces que no tenga en cuenta ningún decimal. ¿Por qué? Porque después de la coma, que es la que me está indicando que lee el formato, teniendo en cuenta esas unidades de 1000, ya no haya ningún decimal. Si no hay nada, simplemente va a decir, listo, con esta nueva instrucción, entonces voy a borrar estos dos. Esto no va a existir. Eso es lo que yo le estoy diciendo ahí. Entonces, simplemente ahí, en ese caso, pues me va a mostrar el 1.800.000, pero ya sin decimales. Es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, así funciona esta función. ¿Y por qué yo la estoy incorporando acá? Porque en el análisis que nosotros vamos a hacer, ya vamos a ver análisis de nulos, darle un formato como tal a los números, interpretar qué, cuáles son valores categóricos, cuáles son valores numéricos, cuáles son enteros, qué hacer cuando un campo viene vacío, que era lo que yo les mencionaba de la imputación de datos. Entonces, por eso ya nosotros estamos aquí mencionando esta función. Pero aquí lo importante en esta primera parte es entender cómo funciona y a qué hace referencia cuando yo digo función. Ya esto es muy matemático. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sobre todo las personas que me dicen que no tienen como las nociones de cálculo y álgebra. Listo. Ahora voy a aprovechar aquí que ya tengo este tablero y vamos a ver la siguiente parte antes de continuar con el código, que hace referencia a operaciones entre vectores y matrices. Listo. Como yo les mencionaba, entonces NumPy como librería avanzada de análisis matemático, pues ya voy a tener diferentes variantes dentro de ese análisis. Y nosotros igual vamos a seguir implementando o usando los diferentes códigos u operaciones que veníamos implementando en las operaciones previas. Entonces, suma, resta, multiplicación y división las voy a utilizar también, pero aquí ya entonces la estructura va a ser diferente. Voy a empezar primero aquí haciendo referencia a una lista. Entonces nosotros en las listas teníamos, por ejemplo, 5, 7. Entonces, con esto, ¿qué estoy diciendo? Yo decía, vale, lo que está entre corchetes, pues hace referencia a una lista en Python. Y yo con la lista, pues dependiendo de lo que necesitara, podía hacer, o más bien podría armar o configurar en formato plano o en una tabla esa información, organizarla para poderla visualizar y poder tomar decisiones, poder hacer la selección de esa información, hacer el conteo, sí, yo podía realizar esas acciones siempre y cuando también yo hiciera las transformaciones a conjunto en el caso de que aplicara.
también yo decía, listo, yo le puedo dar un índice a esa lista, darle un orden también, porque era una de sus principales características. Entonces, yo decía que, o nosotros más bien, decíamos que esta era una forma de lista en Python. Pero, ¿qué pasa con los vectores? Entonces, voy a copiar acá esto. Si yo pongo esto en esta estructura, Python también lo podría considerar como un vector. Pero, ¿qué es un vector? Entonces, un vector es como tal un arreglo en filas o columnas. Entonces, digamos que hasta ahí, pues no tiene nada diferente a una lista, porque la estructura es la misma, ahí yo lo tengo en un formato de fila, ¿sí? Está organizado en ese formato, pero lo que va a hacer la diferencia son las operaciones que yo haga con ellas. Entonces, por ejemplo, si yo en Python digo que quiero hacer una multiplicación de esos valores, entonces él ya me va a tomar ahí un error o dependiendo de la operación, él me va a arrojar un resultado diferente. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo tomo una lista y yo digo, listo, a esa lista quiero que le hagas 2 y lo multipliques por el valor de esa lista en Python. Entonces ahí, digamos que esa lista, para este ejemplo, pues es una lista de 2, 5 y 1. Listo, yo tengo esta lista. El ahí, ¿qué me va a decir? Me va a decir, me va a arrojar como resultado que eso va a ser 2 veces esta lista. Lo que va a hacer es darme un resultado en donde yo pueda ver 2 veces esa lista. Eso es lo que me va a mostrar Python. Le estoy diciendo, multiplícame esa lista por 2. Pero si yo tengo este mismo ejemplo y aquí ya digo, no, ya no quiero como tal que me multipliques, bueno, sí quiero que me hagas esta misma operación, pero ya no una lista, sino se la hagas a un vector, que es lo que yo les estoy mencionando. Entonces él ya va a decir, el vector es como tal un arreglo matemático, es una configuración matemática, y la operación que él ya va a identificar ahí es otra. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Es que cerré ahí como la visual que me Sí, estaba... sí. Listo. Entonces, yo ahora yo no digo que me haga esa operación, sino que le digo, quiero que me hagas esa misma operación, pero al vector, a ese vector. Y ese vector es el mismo, o sea, el vector acá, yo voy a decir, quiero que lo tomes ese vector y lo multipliques aquí por 2. Ese vector es 2, 5 y 1. Es el mismo ejemplo. Entonces aquí en Python el resultado que va a hacer es diferente. Y lo que va a hacer es tomar cada uno de estos valores y los va a multiplicar por 2, porque ya le estoy diciendo ahí, esto es un vector, eso no es una lista. Es decir, que como resultado el que me va a entregar 2 por 2, 4, 2 por 5, 10, y 2 por 1, 2. Entonces, si se dan cuenta, el resultado es diferente. Aquí me entregó 2 veces la lista y aquí me entregó un, un solo vector también, solo que hizo una distributiva. Tomó ese 2 y lo multiplicó para cada uno de los valores que compone ese vector. Eso fue lo que hizo. Entonces, para eso, nosotros en NumPy tenemos una funcionalidad que se llama el array, que eso básicamente lo que traduce es un arreglo, que es lo que les estoy mencionando acá, arreglo o vector. Y ese array lo que hace es hacer esas operaciones, bueno, lo que hace es acondicionar en esa información, en muchos casos esa lista, decirle, listo,
ya le estoy tomando como un array, lo interpreto como vector y ya con eso que me estás diciendo, pues ya puedo hacer operaciones matemáticas. Esas operaciones matemáticas, vamos a ver aquí las básicas. Entonces acá, vamos a ver las sumas. Entonces si yo tengo sumas entre vectores, voy a poner acá que tengo un vector A y tengo aquí otro vector que se llama B. Para las sumas entre vectores, yo lo que hago es sumar componente a componente. Sumo. Listo. Y si yo sumo componente a componente, entonces, por ejemplo, si tengo un vector A, voy a hacerlo con valores pequeños, como para que me rinde y poder ejemplificar mejor. Entonces tengo aquí un vector A, que es ese vector A. Yo digo, tiene un valor de 2, 5 y 7. Listo. Entonces yo sé que eso también tiene un formato de lista. Ese es el vector A. Y también, por otro lado, tengo aquí un vector que se va a llamar B. Y ese vector B, entonces voy a cambiarle aquí un número, voy a decirle, este es 2 y este es 3. Listo, este es el vector B. Si yo quiero entonces hacer esa operación, quiero decir, listo, quiero que en Python me sumes los valores de esos vectores, la información que hay entre A y B. Entonces, teniendo en cuenta que ya le estoy diciendo que es un arreglo o un vector, y lo que va a hacer es sumar componente a componente, es decir, la componente 1 de la va a sumar con la componente B y me va a entregar ese resultado. Entonces ahí en este caso pues sería 2 más 5, digo 2 más 3, 5, 2 más 3, 5, el otro es 5 más 5, 10, y el otro es 7 más 2, 9. Listo, eso es lo que él me va a entregar, es decir, la suma y la resta de vectores va a ser componente a componente en ese mismo orden, siempre, siempre. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. ¿Es claro para ustedes, específicamente para las personas que es la primera vez que tienen como este acercamiento con el tema? ¿Es claro para ustedes? Mm, listo. Entonces aquí continuamos. Bueno, esto tanto para la suma como para la resta. Es decir, si yo tengo una resta, entonces aquí ya no me va, ya voy a usar estos mismos vectores. Entonces me va a decir 2, 2 menos 3 me daría menos 1. 5 menos 5, resultado 0. 7 menos 2, resultado va a ser 5, ¿sí? Componente a componente. Ahora entonces yo le digo, no, yo quiero que esa operación me hagas, tengo el vector A y quiero multiplicarlo por ese vector B. Listo. Para estos arreglos ahí tampoco va a haber ningún problema, porque él va a operar componente a componente y me va a entregar un resultado. Eso es lo que va a hacer ahí. Entonces nosotros ya hemos visto aquí la operación cuando yo le estaba, cuando yo le indicaba que multiplicara por un solo número. Y él listo, lo que hacía era básicamente tomar este número y hacer la distributiva. Pero aquí yo ya le estoy diciendo que me haga esa multiplicación. Entonces va a tomar la multiplicación de aquí, de los vectores. Entonces él va a tomar componente a componente y lo va a multiplicar, en este caso 2 por 3, 6, 5 por 5, 25 y 2 por 7, 14. Listo. Hasta ahí digamos que no hay ningún pierde
con esa información. O sea, la I no les va a qué, o sea, no hay ninguna variación ni de pronto un cambio dentro del análisis que nosotros hemos venido haciendo con respecto a la suma y la resta. Sí, Laura, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Siempre tienen que estar los mismos valores? Es decir, en caso de que la lista A tenga 3 valores y la lista B tenga 2, ahí cómo funciona la operación. Exacto, ahí ya te va a cambiar, porque precisamente así como nosotros veíamos que en el momento de estructurar alguna lista y llevarlo en tabla, él tenía que tomar esos valores así no tuvieran la misma longitud, debíamos considerarlos así fuera con un vacío. Acá digamos que pasa a algo parecido. Entonces, para yo poder hacer esas operaciones, pues en caso tal de estos arreglos, tienen que tener las mismas dimensiones. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no siempre vamos a tener arreglos o vectores con el mismo tamaño, porque nosotros también podemos hacer diferentes operaciones y como insumo podemos recibir diferente información. Sin embargo, en Python hay ciertas limitaciones que debemos considerar. Entonces, por ejemplo, digamos que ahí yo me voy a adelantar un poco. Hay una de las funcionalidades que nosotros vamos a ver, que es el broadcasting. Y el broadcasting ahí lo que hace es tomar esas listas en Python, que por ejemplo, esta la que te estoy mostrando en el ejemplo es de 3, pero hay unas que yo necesito contrastar para esas mismas 3 con con otro vector, perdón, que tiene una longitud de 5, que tiene una longitud de 2. Entonces, él simplemente lo que hace es tomar esos valores, implementando ese escenario, ¿no? Que yo te estoy diciendo, y lo que me va a empezar a mostrar es que es, mm, espera, te explico así mejor escribiéndote. Entonces, yo voy a tomar esta misma matriz A y yo le digo, listo, voy a sumarle una matriz C. ¿Qué resultado me va a dar? Por aquí entonces voy a decir que mi matriz C tiene 2 valores, digamos que 2 y 3. Listo. Si yo le digo que eso es un vector, que es un array, que después vamos a verlo en código, él aquí me va a decir, eso es un error, porque yo no puedo operar con diferentes dimensiones. Entonces ahí te va a mostrar el error, si no estoy mal, ahí es el de, o algo con operands, creo que es operands, bueno, operands QE, algo así, no recuerden, pero te va a mostrar un error, a eso me refiero, como que no hay un error. Después, si tú le dices, listo, esto no es un vector, yo quiero hacer operaciones con listas, entonces él ahí sí no te va a mostrar un error. En este caso, si tú le dices que esto es una lista, él ahí te va a mostrar algo muy parecido acá, porque con las listas, así como te multiplicó esta lista por 2, si tú le dices, no, eso no es un vector, sino es una lista, entonces él lo que te va a mostrar acá te va a mostrar en el orden que tú le ingresaste esa lista, la suma de esa lista. Entonces te va a mostrar, te abre acá y te dice 2, 5, 1 y te une los valores de del otro vector, que es 2 y 3. Eso es lo que va a hacer, pero siempre y cuando tú le estés diciendo que esto sea una lista. ¿Sí? Entonces por eso hago mucho énfasis entre listas y vectores, y ahorita más adelante hablamos de matrices, porque esto es un error que he visto muchas veces. Sin embargo, aquí más que de pronto ver el error es entender cómo funciona, porque igual ustedes saben que ya que esos errores cuando me los arroja, pues ya con la IA o como tal con diferentes prompts de análisis que yo tengo de código, pues él me va a decir el error es tal, que es el que les estoy mencionando y les va a hacer ese arreglo.
Entonces, lo importante es entender como los fundamentos, por qué se operan así y por qué no, por qué usamos vectores y por qué no listas. ¿Sí? Pero ya para responder tu pregunta, ¿sí viste entonces qué pasaba cuando yo operaba, en este caso, vectores o arreglos de diferente tamaño? ¿Por qué se generaba este error? ¿Si es claro para ti esa parte o no es claro aún? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí continuando con la explicación, ya si yo le digo, bueno, ya vimos que podíamos hacer multiplicaciones, pero ahora también existen operaciones, no solo aplicada a vectores, sino también yo la puedo hacer a matrices. Entonces, primero vemos que es una matriz. Profesor, yo tengo una duda ahí. Sí, cuéntame. Digamos, no importa, tiene que ver algo o puede controlarse si estamos trabajando con vectores o matrices, el largo del vector para que ese error no se produzca de alguna forma. Para que no se produzca. Sí, entonces lo que yo te entiendo es que, digamos, tú quieres hacer esa operación, pero te llegan dos vectores de diferentes tamaños. Si usted no sabe Entonces, de qué tamaño son, sí, para hacerlo genérico el programa. Sí. hay varias formas, por ejemplo, con los condicionales, es como una forma de poderlo hacer. Entonces, digamos, en el momento que te llega un vector, espera, quito este aquí. Por ejemplo, en el momento que tú mencionas una variable vectora, entonces ese vectora, sabes que un, ese vectora tiene un tamaño, digamos que va a ser de 5. ¿De qué? De 5 componentes. Y esa vectora de 5 componentes, pues tú quieres aplicarle como tal una condición para que no se te vaya a operar con otro vector que tiene una longitud de 3. Entonces, listo, ¿qué haces ahí con condicionales? Tú lo que vas a hacer es decir, yo voy a tomar ese vector A y voy como tal, a decirle que si ese vector y pongámosle un condicional eh, pongámosle que ese es un arreglo que se llama vectores. Bueno, pongámosle ventas. Ventas punto, le vas a indicar que es un array. Y ahí ya como tal le estás diciendo que es un vector y le quieres sacar quiere sacar como tal la longitud. Entonces le dices len. Le sacas len y le dices la longitud a ese vector. Ahí tú sabes que como tal ese resultado te va a decir, yo te dije un ejemplo de 5, entonces él aquí en su memoria va a decir, listo, ese len es de 5. Sí, él ahí ya está controlando sin decirle qué tamaño es el vector, él ya sabe, pero bueno, si lo está leyendo, si usted no lo hace, si usted lo está leyendo de otra parte, él ya está controlando de alguna forma el largo del vector, el cuánto tiene, ¿sí? Ahí, pero ahí, ¿por qué dices que ya está controlando el largo del vector? ¿O a qué te refieres? Tal vez me explico más. Digamos, por ejemplo, que usted está recibiendo un vector, usted todavía no sabe, el programa no sabe cuánto es, pero ya usted, digamos, de primera entrada usted le dice, bueno, tal vez con eso que usted dice, el largo del vector, el len, ya usted sabe que el vector es de 5. Cuando lee el vector ya tiene que, o sea, la lectura ya hace que usted sepa que el largo del vector es de 5 posiciones.
Entonces el índice se va a mover a la luz de esos 5, no de 6 ni de 7, se va a mover a esa luz. No sé si me explico. Ah, sí, para este vector en específico o para cualquier otra longitud de Para vector, cualquier, sí. sí, Sí. a eso tal vez es que me refiero. Entonces, de una u otra forma, si usted logra controlar, digamos, que usted obtiene el tamaño del vector, pues ya definitivamente, por más que quiera, no se le va, no debería caerse dándole un error si usted controla ese tamaño. Si usted ya lo obtiene de primera entrada, Ujú. y si usted lo hace, pues si usted lo configura y pone los 5 números y hace el vector, pues usted ya sabe cuánto es. Pero si usted lo obtiene, digamos, si usted de otra parte, usted tiene el dato del vector y usted no sabe cuánto es, usted lo podría controlar desde ahí. No sé si me explico. Sí, tú lo podrías controlar. Y digamos que una de las formas, porque aquí estoy pensando como en una opción, pero por supuesto que hay diferentes maneras de poderlo controlar, sino que es como para poder responder, podría ser esta. Ahí tú estás controlando como tal la dimensión del vector, que el vector A, este shape es un método, ¿no? Que yo puedo implementar. Entonces ahí lo que le va a dar es como tal la dimensión de ese vector, si se cumple que sea igual a la dimensión de otro vector B, es decir, los dos tienen que tener la misma longitud, entonces como tal aquí que me genere una acción, pues puede ser un resultado, ¿sí? Que va a ser ahí en este caso, pues la suma o la multiplicación, bueno, lo que yo quiera hacer. Es una forma, aquí pues pensando como para darte en un ejemplo, pero puede haber mm, más maneras, porque Python digamos que es muy versátil y robusto, entonces digamos que es como una opción, pero digamos que es una forma para poderlo controlar, porque tú sabes igual que si no pones esta condición, es simplemente te va a arrojar el error, sino más bien es para evitar o más bien para controlar cómo él puede en ese caso hacer ese análisis dependiendo como pues las dimensiones de los vectores, ¿no? Pero digamos que es una de las formas, ¿no? Pero sí es como para evitar que arroje ese error. Gracias. Listo. Entonces aquí retoman, decíamos que ya las matrices iban a ser arreglos, pero de más de más de una fila. Entonces aquí yo en una matriz voy a tener una notación de esta forma, y si bien yo antes manejaba, no sé, valores como de un solo renglón, aquí ya puedo tener más de un renglón de forma organizada. Entonces aquí en esta matriz, por ejemplo, yo voy a tener 3 1 pongámosle aquí un 0, aquí pongámosle 1, aquí 2, aquí pongámosle 1. Entonces, si se dan cuenta, una matriz ya tiene diferentes dimensiones, ya tiene una dimensión que no solo es un renglón o una sola columna, sino que ya tiene múltiples columnas y tiene múltiples renglones. Pero para yo hacer operaciones entre matrices, así como entre renglones, también debo cumplir ciertas condiciones. Entonces, la suma de matrices tampoco hay problema porque yo la hago componente a componente. Es decir, entonces, si yo tengo aquí suma y resta. Si yo tengo la suma y la resta de dos matrices, pues él simplemente me va a decir, listo, yo voy a sumar componente a componente y como resultado, pues eso es lo que te voy a entregar en ese mismo orden. Entonces acá yo tengo una matriz, vamos a poner que esta es la matriz A para ese ejemplo, y acá tengo una matriz B. Listo. Esta matriz B tiene 1, tiene menos 1, tiene 0, digámosle aquí 2, tiene 1, aquí 2, y pongámosle aquí 4, 1 y 2. Entonces, listo, él simplemente lo que va a hacer es, bueno, yo te voy a entregar como resultado esa suma de esos mismos componentes. Entonces, toma el primero, que es 2 más 1, bueno, 2 más 1, 3. Listo, entonces quise acá, tomé este valor y lo sumé con este primer valor. En ese siguiente orden va a tomar este 1 y lo va a sumar con el
que está en la misma posición, pero en la otra matriz. Es decir, 1 más 2, 3. Y me lo va a poner ahí al lado, entonces 3. Listo. Ahí sí sí nos damos cuenta, entonces el tercero en el renglón 1, columna 3, va a ser 3 más 4, 7, y así sucesivamente. Él va a tomar entonces todos los valores de esa matriz, los suma componente a componente y me los va a organizar ahí. Para este ejemplo, entonces el resultado sería el que ustedes ven ahí. Entonces aquí, para el segundo renglón me daría este, y para el tercero me daría 1 más 0, 1, 2 más 2, 4, y 1 más 2, 3. Listo, ese es el resultado de la matriz. Entonces ahí ya sé que tengo esta matriz. Para la división no está definido la operación entre matrices y entre renglones, entonces digamos que ahí nosotros no vamos a tener en cuenta. Matemáticamente no está definido. Es decir, si intentamos hacer una división, ahí lo que va a hacer es arrojarnos un error. Entonces después vamos a ver cómo vamos a hacer operaciones entre matrices cuando yo necesite hacer alguna división. Entonces, un ejemplo aquí, digamos, de manera práctica es, yo necesito hacer una división por algún número en específico, en ese caso, por alguna constante. Si es para una matriz, ¿en qué? Para una sola matriz, una sola constante, me refiero a un número. Entonces yo le puedo decir acá, bueno, puede ser, digamos que esa constante es un medio. Entonces él simplemente va a tomar esa matriz y va a ser la distributiva, pero para cada uno de esos componentes en esa matriz. Entonces aquí, él va a tomar entonces esa matriz y va a operar componente a componente. Entonces me va a decir, listo, aquí me va a dar 3 medios, para esta segunda me va a dar 3 medios, para el tercer valor también 3 medios. Está haciendo operación entre ¿qué? Por esta constante, entre valores. La distribuye para cada uno de ellos. Eso es lo que está haciendo ahí. Entonces en el segundo, 2 dividido 1, 2 dividido 1, y así sucesivamente. Digamos que en esta parte voy rápido, es como más para que veamos cómo funciona, pero la idea es que le echemos un repaso matemático, incluso a la operación entre fracciones, para los que pronto no recordemos. Tampoco vamos a quedarnos ahí porque, como sabemos, pues esto ya es digital y nos apoyamos muchísimo, pero es para saber como tal la estructura, y así sucesivamente. Después vamos a ver qué pasa con la restricción de división. Y para multiplicación, ahí sí ya va a variar. Entonces, la multiplicación entre matrices es muy importante considerarla, ya les digo por qué. Cuando yo tengo entonces multiplicación entre matrices, si yo tengo aquí para este ejemplo A por B, entonces él ya lo que va a hacer es a tomar componente a componente, pero la operación entre matrices aquí es diferente. Entonces, primero, yo tengo que indicarle que es una matriz. Y él va a tomar como tal esas operaciones entre matrices y va a hacer lo siguiente. Él va a tomar entonces cada uno de esos números y si, por ejemplo, yo necesito el resultado entre este y este. Ya. Entonces yo necesito encontrar el resultado de la operación entre la multiplicación entre esas matrices. Entonces aquí, en este primer espacio, él lo que va a hacer es tomar este primer renglón
esta primera columna y va a empezar a hacer esa operación. Entonces, ¿a qué me refiero con hacer esa operación teniendo en cuenta este orden? Él toma este renglón, esta columna, y va a empezar a multiplicar componente a componente siguiendo ese mismo sentido. Es decir, va a decir, el primer componente de este renglón con el primer componente de esta columna, al multiplicarlos, que me va a dar 9. Y le va a sumar el resultado de la siguiente. Este con este, que me va a dar, entonces me da 6. Y así sucesivamente. Este con este, que me va a dar 7. Entonces, para ese primer componente, él me va a sumar esos valores y me va a entregar aquí como resultado. Entonces, para esa primera posición, en ese caso sería 15, 20, 22. 22. Y así sucesivamente con cada uno de esos valores. Como les dije, aquí no me voy a detener, lo importante es saber cómo se está sumando, porque igual aquí con la herramienta, pues él al final nos va a hacer esa operación. Pero, por ejemplo, si yo quiero calcular ahora, voy a hacer aquí este verde. Quiero calcular esta posición, la tercera. Esta es la 1, este es el renglón 2, quiero calcular esta. La posición del renglón 3, columna 1. Entonces yo tomo el renglón 3 de esta primera con la columna 1 y va a empezar a recorrer también en ese mismo orden hasta hacer la suma de ese valor y me la entrega en esa nueva matriz, en esa misma, para esa misma posición. Entonces, para esta tercera posición, tomo tercer renglón, como está en la primera columna, tomo primera columna y empiezo a hacer ese recorrido. Entonces, 1 por 3, 3 más 4 por 2, 8, y más 1 por 3, 3. ¿Listo? Y ahí, entonces, el resultado de esa suma en este caso sería 14. Me lo entrega acá. Pero acá hay más valores, solo que aquí es como para ver un ejemplo. Creo que ese es en el que más nos detenemos, pero o sea, este ejemplo solo lo vemos una vez, ya después Python lo hace. Es para entender la estructura de cómo está operando él. Hasta ahí, ¿qué pregunta tienen específicamente los que es la primera vez que se relacionan con este tema? Listo. Igual ahí para las personas que es la primera vez, yo les voy a dar como ejercicios básicos entre operaciones para que vean así rápidamente cómo funciona. Igual después seguimos entonces con el de código de Python. Listo. Entonces, así es como operan las matrices y nosotros dentro de Python tenemos que indicarle cuándo vamos a hacer operaciones entre matrices. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vamos a recibir diccionarios, recibimos data frames, recibimos diferentes ¿qué? Estructuras dentro del código, y para eso entonces yo necesito decirle primero o hacer una configuración como un array que llamamos que es, o indicarle que es una matriz para poder para empezar a hacer esa operación. Listo, aquí lo que yo hice en esta primera parte fue como tal configurar el entorno de las librerías que voy a utilizar y lo que voy a implementar. Entonces aquí mientras corre, listo, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, en este primer ejercicio nos están diciendo lo siguiente: tenemos ventas multicanal y queremos como tal hacer un análisis inicial de los datos. Entonces, en el contexto de este problema nos dicen: una empresa comercializa productos por 3 canales: tienda, web y call center. El archivo entregado tiene problemas típicos. Esos problemas que nosotros vemos aquí son muy no más que evidentes, es que son muy comunes en las datasets que nos entregan. Entonces tenemos valores nulos, nombres de canal
con formatos distintos, valores monetarios como textos, ¿sí? No han aplicado como tal un formato, existen duplicados, descuentos, inconsistencias. Normalmente hay analistas de datos que hacen esta primera limpieza o clasificación de la información y nos entregan ya una data mucho más limpia. Pero muchas veces esto en la práctica no sucede. Entonces yo les decía, listo, como no nos entrega la data limpia, entonces nosotros también tenemos que hacer esa primera limpieza de datos. Si no está tampoco de manera automática, digamos que también dentro de la arquitectura de datos se han empleado como diferentes esquemas para hacer esa primera limpieza en diferentes capas, por supuesto, también de análisis, pero nosotros también, pues, independientemente de si está o no está esa arquitectura implementada, que muchas veces no está, entonces hacemos esa limpieza. Y como objetivo, entonces, ¿qué tenemos? No solo más que implementar código, es hacer un análisis también de esa información que nos están dando con las preguntas iniciales que nosotros veíamos al principio del curso. Entonces, cuando nosotros construimos ese dataset, primero tenemos que llevarlo a resultados confiables para nosotros poder obtener así mismo, o más bien hacer un análisis confiable para obtener los resultados confiables. Entonces, por ejemplo, qué canal vende más, qué productos tiene mejor ingreso neto, cuántos registros se corrigen, si hay que hacer imputación de cargos, tengo sobre cargos en la mente, el de datos para cada uno, para este dataset. Y eso nosotros lo hacemos como tal en un espacio ya con el negocio, con la persona que nos está proporcionando este insumo, con el dueño de la información, sí, para entender, porque nosotros nos entregan los datos, pero muchas veces falta este contexto. ¿Qué criterio usamos frente a los nulos? Sí, eso es muy importante considerarlo desde el principio. Entonces, como científicos de datos, son de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos antes de empezar ya a estructurar el código. Tenemos, por supuesto, que tener en cuenta criterios antes de programar adicionales a estos. Entonces, no solo es qué hacer con los datos nulos o evidenciar en este caso o en este ejemplo quién vende más o qué información me está entregando, sí, porque depende, tener como ese espacio de contexto, sino saber también cómo vamos a interpretar otros casos relacionados con la calidad, que no solo pueden ser datos faltantes o datos nulos, sino duplicados, que vengan con una categoría o un formato diferente, que sí, que de pronto si falte alguno también, entonces dentro de ese espacio de imputación de datos, ¿qué vamos a hacer cuando falte algún precio en específico, alguna cantidad, si la vamos a eliminar? Sí, es importante considerarlo desde el principio, para ya nosotros tener de manera previa esta información y ya cuando vayamos a pasar al código y al análisis, no tener reprocesos en nuestra estructura que vamos a armar. Teniendo en cuenta estos supuestos y que ya tenemos ese espacio, entonces listo, nosotros decimos también que recibimos esa información de una fuente de datos, como ya lo habíamos visto. Entonces, esa es la estructura, es un data frame, normalmente lo recibimos en un formato de un dataset de varios diccionarios, como lo hemos venido armando, lo adaptamos y le decimos, listo, esto llévalo a un data frame para que pueda hacer ese respectivo análisis. Digamos que esta parte la hemos visto hasta aquí. Este data frame, si se dan cuenta, ya tiene algunos valores nulos, algunos valores o algunos formatos diferentes, como por ejemplo acá, tenemos aquí en este diccionario que todos son números excepto este, ¿sí? Entonces ahí ya hay algunos errores. No, pensé que alguien estaba preguntando. Listo, entonces continúo. Listo, entonces el caso es que recibimos esa información de alguna fuente. Aquí lo que yo hago entonces es simular también que esa información pues viene de una fuente de datos en un formato en específico, en este caso Excel y CSV, que ya habíamos visto también de dónde obtenía yo como tal estas funcionalidades o estos métodos aplicados sobre estas otras funcionalidades también de Pandas. Entonces ahí digamos que también
voy un poquito más rápido en esta parte. Le decíamos que si no necesitábamos el índice, pues ya a ese booleano le decíamos que con un false, que no lo íbamos a necesitar dentro de ese data frame. Aquí algo adicional que surge es el encoding. Y ese encoding es importante también considerarlo dentro del formato, si hacemos esa primera limpieza de datos y ese análisis de datos para la calidad, porque el encoding lo que hace es tener en cuenta diferentes lenguajes. O sea, el encoding de manera universal hay diferentes categorías, pero si yo, digamos que eso también lo podemos consultar desde una fuente, para no tampoco quedarme acá. Si yo le digo aquí, desencoding utiliza un formato UTF-8 dentro de ese diccionario, entonces, ¿qué me está diciendo? Si nosotros vamos y consultamos la teoría del encoding, vamos a ver diferentes clasificaciones y la de UTF-8 lo que me está diciendo es que usemos dentro de qué, de ese formato único de código, el que es universal. Este es, voy a anotarlo acá. El UTF-8 hace referencia a un formato universal. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando es un formato universal, es decir, él va a interpretar, en este caso, el alfabeto, y va a decir, la N, tómala literalmente como N. No vayas a cambiar nada dentro de ese formato. Y esa N, entonces, eso en código, que ahorita, digamos que hasta allá sí no, es porque eso lo que hace es traducirlo a números, traducirlo a bytes. Él dice, de forma universal, la N en tamaño en bytes es la misma para todos, es decir, N, voy a dar un ejemplo, es 64 bytes, 65, bueno, 65 bytes. Es un ejemplo. Él va a traducir cada uno de esos caracteres a bytes y con eso yo ya me voy a asegurar de que el código o cada uno de esos caracteres va a tener un formato único. Eso también no puede ser bytes, también puede ir acompañado de una letra, ¿sí? El caso es que va a tener un único código cada uno de esos caracteres y ya con eso él va a decir, no debe haber aquí pierde alguno, tú estás ingresando una N, codificándolo en ese tamaño, entonces es 65E, todo lo que tú ingreses como una N, si tú ingreses una ñ, entonces ya esto va a cambiar. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es llevar eso independientemente del lenguaje, esté en inglés, esté en español, él lo va a interpretar en tamaños y le va a dar como tal un formato. Sí es importante entonces definirlo, cuál es el que nosotros vamos a utilizar. Eso también es dependiendo del análisis que nosotros vayamos a hacer. ¿Sí? Digamos que en cuanto al unit code, podemos dejar como una referencia para consultar en qué consiste, porque digamos que tampoco es como el objetivo aquí del curso, quedarnos, sino podemos tomarlos como referencia. Entonces, en este caso, por eso dijimos, listo, quiero que tomes un lenguaje de código universal, que sería este. ¿Hasta ahí alguna pregunta dentro de la configuración? Bueno, aquí digamos que es lo único nuevo, pero ya lo otro lo hemos visto. Sí, Juan Carlos, cuéntanos. ¿Qué más, profe? ¿Me podrías explicar el false ahí en el index? ¿Qué significa? O sea, ¿por qué false? ¿Por qué no otra cosa? Espérame, devuelvo. Ah, el false en el index. Le iba a decir como listo. Este false en el index, la clase pasada nosotros habíamos visto que un data frame por defecto nos generaba. Espera a ver si tengo abierta esa sesión por acá. Sí. Un data frame por defecto nos generaba un índice, que es el que ves acá. Si tú no le dices a él que no considere ese índice, por defecto él te lo va a generar. Entonces acá, cuando tú ya lo visualizas, dices, bueno, pero ese índice muchas veces yo no lo voy a usar. O cuando tú lo llevas nosotros muchas veces extraemos esa información en hojas de Excel o en un CSV, y ese índice lo que nos hace es ruido, porque tú sabes, igual que cuando eso ya pasa a un Excel, nosotros descargamos esa hoja, pues Excel ya tiene dentro de sus celdas como categorizado de manera preestablecida ese índice. Entonces, pues
esto va a quedar repetido, me genera ruido en el análisis. Entonces ese false lo que hace decirte ahí es simplemente para el índice dentro de ese data frame no lo tengas en cuenta, porque digamos que tú sabes que al indicar dentro de ese booleano, ya sea true o sea false, él lo que hace es incluirlo. Estas configuraciones del index, digamos que hay varias también. O sea, digamos, si nosotros vamos a la teoría y consultamos todos las configuraciones que podemos hacer a esos data frame, acá le podemos seguir poniendo más. Acá yo puse el del índice y puse el de la codificación, pero yo puedo poner muchas más dentro de esas consideraciones. Digamos que lo que hacemos es, como ya en la teoría, de investigar cuáles más podemos usar, pero aquí hay una lista. Acá a mí me sugiere algunas, pero hay muchísimas también. El caso es que eso es lo que hace el índice y eso lo usamos mucho también porque, como te digo, ese índice, el índice muchas veces nos hace ruido, por eso le decimos omítelo entre los resultados. Acá si te das cuenta, no, aquí también omití. Sí, para el Excel también le digo como listo, cuando me generes ese Excel, omite ese índice, pero no es este índice que tú ves aquí en este resultado. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos simulando primero que me está generando que estamos ingestando, que estamos extrayendo de una fuente de datos de Excel y SSV esa información. Y acá, cuando tú la visualizas o cuando tú vas a tu computadora donde tú descargues como tal estos documentos, vas a ver que no te va a salir este índice, porque es que si tú lo llevas, si tú llevas esto a un formato ¿de qué? De Excel o de CSV, pues te va a salir esto, te va a salir esto tal cual así. Entonces tú no lo vas a usar. Por eso tú lo vas a omitir con esta parte. ¿Sí es clara esa parte para ti? Sí, señor. Te agradezco. Listo. Entonces, listo, ahí está haciendo la configuración. Acá lo que hice simplemente fue ver ya en ese formato de tabla la información que yo necesito analizar. Entonces, en esta información, si se dan cuenta, tengo nulos, tengo aquí también valores en formato diferente. ¿Dónde fue que lo ingresé? Bueno, aquí, digamos, también tengo mayúsculas dentro de esta columna canal, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas. Tengo productos también, en este caso, que se repiten, pero yo debo analizar si ese producto en realidad es que se repite porque lo necesito o es un duplicado. Entonces, si se dan cuenta, aquí estos dos renglones me están representando exactamente la misma información, el renglón 5 y el renglón 6. Entonces yo digo, no, ya estamos hablando de lo mismo, eso es un duplicado, tengo que eliminarlo. O hay muchas veces que también, pues si ya vemos que aquí cambia un dato, ya sea la fecha o un ID de venta, pero tiene el resto de la información, ya no es un duplicado. En este caso sí, porque es exactamente la misma información. Entonces todo esto, al yo visualizar en esa primera fase, es como de manera rápida ver y entender cómo están mis datos organizados. ¿Qué traen mis datos? ¿Qué necesito? ¿Cómo necesito empezar a abordarlos? Ya en una siguiente fase, entonces ahí yo puedo hacer este análisis si ya puede como tal variar. Ahí es dependiendo también lo que yo necesite. Entonces nosotros habíamos visto aquí que podemos implementar otros métodos también para ver, por ejemplo, una información de resultados estadísticos, que aquí tampoco me voy a detener porque fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces ahí lo podemos identificar o podemos ver un head para ver las 5 primeras filas por defecto, ¿no? Que son estas que ustedes ven acá. Listo, entonces ahí tampoco me voy a detener. Entonces, esa es como la primera fase, es recibir esa información con el análisis que nosotros ya hemos visto, tener ese espacio con negocio para entender qué vamos a analizar. Y en la siguiente fase, que llamemos a esa primera fase el paso cero, pero en un paso uno, que es la exploración ya inicial, ya vamos a observar como tal el formato de ese dataset,
los tipos de datos también que nosotros vemos dentro de esa configuración, los nulos, si hay ya algún ejemplo de registros, si existen duplicados. Entonces es lo que vamos a empezar a hacer con el análisis y la implementación de las diferentes funcionalidades. Entonces, listo, ya sé que voy a hacer un análisis aquí numérico que voy a implementar tanto pandas como NumPy para este análisis. Entonces, primero le quiero decir, bueno, yo necesito que como tal, para ese dataset, pues me muestre la dimensión de cuál es el tamaño, porque ese es un tamaño, digamos que pequeño, pero habíamos hablado de que tenemos un registro muy grande. Tenemos matrices, tenemos vectores, bueno, tenemos dataset de millones de registros. Entonces, yo primero quiero saber cómo está compuesta esta dimensión. Entonces, yo ahorita le estaba dando a Numan un ejemplo de comparar si el tamaño de esos renglones, de esos vectores, en este caso, pues era igual. Y yo usaba este comando o esta funcionalidad shape. Esta ya me está diciendo las dimensiones. Entonces, si se dan cuenta, ahí me arrojó que yo estoy analizando un set, en este caso, de 12 filas y 7 columnas, lo que me está diciendo. Entonces, ahí ya tenemos esa información. También sabemos que ya pues me arroja como tal el tipo de datos para cada uno de esos atributos o columnas, y asimismo pues con info algunos resultados estadísticos también. ¿Qué se me hizo? Ah, no, en este no es info, fue en el anterior. No, aquí lo que ya estamos haciendo es obviamente ver de pronto para esta primera fase es ese tamaño. Pero también nosotros podemos ver si existen algunos datos nulos. Entonces, otra funcionalidad es el isNA. El isNA lo que hace es identificar los que no son nulos. Esto es una funcionalidad booleana y él dice, listo, los que no son nulos, pues entonces yo le voy a aplicar una acción adicional que es la suma, que es lo que también habíamos venido viendo en sesiones anteriores. Entonces, él toma ahí como tal ese set de datos acá para esta primera fase, analiza en la siguiente instrucción si hay nulos y si no, lo suma. Ese es un booleano. Entonces ahí ya nosotros vamos a ver como tal en ese conteo para cada uno de esos atributos cuáles serían entonces la sumatoria de nulos. Acá, por ejemplo, vemos dos nulos. Entonces ahí estamos ya haciendo un análisis ya mucho más exhaustivo, ya a un nivel de un científico de datos. Estamos cientificando para esa primera limpieza y ese análisis de calidad de esos datos. En este caso, en que los campos que vienen vacíos son nulos. Eso es lo que estamos haciendo ahí, con la identificación de ese primer parámetro de calidad. Y asimismo, pues para cada uno como tal de esos atributos vamos a hacer ese análisis. En este caso primero, pues dijimos que estamos identificando los nulos, pero también podemos implementar este método de duplicated para ver asimismo dentro de ese dataset cuáles datos están multiplicados. Entonces va, analiza en ventas, analiza los que son duplicados para cada una de esas columnas o atributos y hace la sumatoria y me la entrega acá. Entonces aquí me está diciendo que existe solo un duplicado. Y en una siguiente parte, pues ya lo que hacemos también es ver aquí en el otro nuevo, voy a saltarme aquí, que me muestre, en este caso, para una serie, entonces nosotros habíamos visto que en el data frame existían, digo que en Pandas analizábamos series, analizábamos data frame. Serie como renglón o como una columna, básicamente, como una lista, entre comillas, porque sabemos que igual la analogía aplica, pero bueno, el análisis podría cambiar. Entonces lo que me está haciendo es tomar una sola columna, voy a este dataset que es ventas, tomo el atributo canal y le digo, quiero que me diga si el contenido o el valor para esa clave, que en este caso sería canal, es único. Eso es lo que me va a decir. Así es como yo voy a evaluar el parámetro de la unicidad
en esta primera limpieza de datos. Entonces, eso es lo que le está haciendo. Adicionalmente, le estoy diciendo que entonces le dé un nombre. Ahí yo le puse que a esa columna le pusiera como canal crudo, pero ustedes le pueden tomar, le pueden dar, asignar el nombre que ustedes consideren mejor para poder mencionar en este caso esa columna y ver la unicidad del dato, que en realidad no es, no que no sea que sea exactamente el mismo, que sea único. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, la palabra perro en mayúscula, todo en mayúscula, pero puede haber la palabra perro también, todo en minúscula. Entonces queremos ver si ese dato es exactamente el mismo. Aquí, digamos que aplicando esa funcionalidad de series en Pandas, pues como yo hace un momento también les estaba indicando, podemos realizar más acciones dependiendo de lo que nosotros indiquemos, queramos. Entonces habíamos visto el de index también. Si no necesito el index, pues no me lo clasifique. Si no necesito pues el tipo de dato también para esta serie, pues tampoco lo incluya, así es dependiente. Todos estos códigos, digamos que ya los hemos venido viendo, les repasarlos y en caso de que lo necesitemos, lo aplicamos. Pero aquí lo que estamos viendo en conclusión es eso, estamos haciendo esa primera limpieza, viendo unicidad, duplicidad, datos nulos, que me arroje cuántos están para de pronto poder obtener esa primera visual en la fase número 1, que sería la exploración. ¿Listo? ¿Qué preguntas hay aquí hasta el momento para esta primera fase de exploración o de pronto del repaso y los temas adicionales que hemos visto hasta ahora? Listo, entonces si se dan cuenta ahí estamos haciendo el ejercicio de aplicar lo que hemos visto desde el principio hasta el día de hoy. Vamos a continuar analizando esos ejercicios en la siguiente clase, pero como nosotros nos vemos hasta el otro lunes, yo les voy a anexar no solo una explicación también con otros ejercicios para las personas que tuvieron este primer acercamiento al cálculo y a la álgebra lineal, sino otros ejercicios también donde ustedes puedan ver de manera práctica todo lo que hemos visto hoy, ya digamos que a modo de no solo de resumen, sino también de desarrollo, porque pues, la idea es que lo tengan ahí con la respectiva respuesta, lo puedan, digamos que sacar en diferentes espacios para poderlo desarrollar, que lo practiquen, es más que lo practiquen, porque es como tal cual, como las matemáticas, hacer ejercicios y muchos ejercicios para que vayan interiorizando la información, ya que hemos visto varias cositas desde que empezamos el curso. Entonces les voy a subir ese material con esos ejercicios prácticos para que lo puedan tener de apoyo, además de las otras clases, de las tutorías que han reservado, bueno, los diferentes otros espacios, con ese material adicional de apoyo. ¿Listo? Para que lo pongan en práctica, afinen conocimiento y podamos continuar con esos ejercicios. La idea es que, les adelanto, en la próxima sesión, además de esas prácticas que ustedes van a tener, podamos ver otros, pues este ejemplo terminarlo, ver un ejemplo adicional y al final poder desarrollar ya de manera en grupos, individual, porque ese ejercicio está destinado para resolverlo, digamos, como ustedes quieran, pero para abordarlo y poder hacer ese análisis ya con las matrices, con las operaciones, con las funcionalidades, bueno, que hemos venido viendo, tomando como referencia esta parte final, ¿sí? De funcionalidades y pues muchas más, porque como les digo, estas son como las que más usamos, pero existen muchas más. Entonces, esa va a ser la parte, la parte, cómo vamos a abordar ese tercer ejercicio, de pronto también para los que puedan y si quieren adelantarse, entonces que lo vayan mirando y lo podamos ahí ir analizando. ¿Listo? De todas formas, en la próxima clase, pues vamos a continuar con este análisis para ya después pasar a nuestro siguiente tema. Listo. Ay, bueno, antes de que se vayan, sí quiero coordinar con ustedes cómo vamos a hacer ¿para qué? Para reponer esos 30 minutos. Entonces, la propuesta ahí es, ya sea
digamos que lo dejo también a consideración y lo vamos a hacer también de acuerdo a lo que ustedes piensen, pues la mayoría, ¿no? Que estuvimos aquí en ese espacio. Alargar la siguiente sesión o dividir la fraccionaria o fraccionarla otro día, que ustedes también puedan diferente al lunes y miércoles. Juntarla, por ejemplo, con ver la próxima clase, la próxima semana, una clase de 1.5 horas también y ver otro día, por ejemplo, jueves o viernes, otra clase de 1.5 horas. O alargamos la clase también a 2.5 horas la siguiente miércoles. Entonces, digamos que ahí también, para que lo piensen, si quieren lo podemos discutir por Discord, por lo que ya se nos acabó el tiempo, y vemos cómo reponemos esos 30 minutos, que ahí me disculpo que tuve un problema con la conexión. ¿Listo? Para que lo podamos entonces coordinar. Bueno, y lo vamos coordinando entonces por Discord, no siendo más, les deseo una feliz noche. Ya saben que cualquier inquietud también, ahí está el equipo de apoyo para los espacios adicionales que ustedes quieran profundizar la información. Y bueno, cualquier cosa estoy pendiente, me van contando. Que tengan feliz resto de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Creo que estén profe. bien. Feliz noche. Gracias.